Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. Con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, parte 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, parte 1. Porque este capítulo tiene dos temas y vamos a comenzar por el primero, que dice participante de la naturaleza divina. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, y rogamos, suplicamos que estés con nosotros de principio a fin, nos ayudes a entender tu palabra. Dirígenos, Señor, y ayúdanos. Sé nuestro Maestro a partir de este instante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a hablar de este tema bastante importante que el apóstol Pedro dice a la iglesia. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean anunciadas y multiplicadas en el conocimiento de nuestro Dios y del Señor Jesús. Apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado la fe preciosa, igual que la fe de nosotros, dice Pedro. Ojo, cómo aquí el Espíritu Santo va a hablar por la boca del apóstol Pedro. Acá hay misterios escondidos que el Espíritu Santo va a dar a conocer por la boca del apóstol Pedro. Digo el Espíritu Santo porque Pedro fue un pescador. Pedro no fue un hombre intelectual. Pedro era un pescador igual que Juan. Y el Señor, pasando por la playa cerca del mar, por ahí le llamó. Ellos, dejando sus redes, le siguieron. Y dice también la Biblia que los intelectuales, los que ministraban en aquel entonces la ley, posteriormente, cuando ya el Señor se va al cielo, reconocían que eran discípulos de Jesús y se asombraban diciendo: ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde ha adquirido esa sabiduría? ¿Quién les ha enseñado? ¿De dónde tienen esa sabiduría para que puedan enseñar a tanta gente? Pedro no fue un hombre intelectual, ni Juan tampoco, pero tenían algo que el Señor le dijo, el poder de Dios. Antes que el Señor se vaya al cielo, le dijo: no se vayan a predicar, esperen el poder de Dios del cual habló Juan. ¿Y qué dijo Juan? Juan dijo: yo les bautizo en agua, para que nazcan del agua, pero Cristo les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces encontramos que los apóstoles, todos, incluyendo María, fueron llenos del Espíritu Santo y fuego en el aposento alto. Y ahora lo vemos a este Pedro, apóstol de Jesucristo, con una fe preciosa, dice, ¿no? Y hace participantes de la misma fe a los restos que habían creído. Miren lo que dice el versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa como la nuestra. Una fe preciosa. ¿A quiénes? A los que habían creído en el Señor. En este caso, ellos ya se fueron con el Señor. Ahora quedamos nosotros que hemos creído en el Señor también. Tenemos una fe preciosa como la de Pedro, como la de Juan, como la de Elías, los profetas. Tenemos una fe preciosa en el Señor, si es que creemos en el Señor.
Pero si dudamos, ya esa fe ya no sería preciosa. Esa fe ya no puede agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos que la fe que tengamos agrada a Dios, porque Dios se agrada de los que tienen fe, porque el generador de la fe y el inventor de la fe es el Señor. Por la fe Dios creó todas las cosas, de tal manera que lo que no se veía, lo que no había, fue creado por la fe, lo que ahora vemos. Todo el universo fue creado por fe, o sea, apareció por la fe del Señor. Igual tenemos nosotros que tener esa fe que tuvo el Señor. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Bueno, Pedro está diciendo que los que han creído tienen una fe preciosa igual que Pedro, igual que los restos de apóstoles. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a su poder, dice, nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Pues estas son palabras bastante técnicas espirituales, unas palabras verdaderamente que aquí tienen mucho contenido espiritual. Por eso Cristo le dijo a los apóstoles: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. No dijo Jesús: cuando ustedes estudien oratoria y sean excelentes oradores, convencerán a la gente para que se entreguen a Dios y dejen sus pecados. No dijo el Señor así. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, aquí vemos la participación total, excelente, una participación totalitaria del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un hombre sin letras como Pedro, como Juan, hombres pecadores del vulgo del pueblo, hable unas palabras técnicas espirituales que tienen un contenido gigantesco, un contenido universal en el cual hay misterios escondidos? ¿Cómo es posible que un hombre que nunca ha ido a la escuela, nunca ha ido ni se ha llenado de sabiduría humana, pueda hablar unas palabras con un contenido espiritual maravilloso? Dije al principio que aquí vemos la participación plena, completa del Espíritu Santo del Señor. Yo veo que ni siquiera Mateo, que había sido un publicano, un hombre intelectual, recaudador de impuestos de César el Romano, tiene unas palabras tan técnicas y de mucho contenido espiritual como Pedro, que no fue un hombre intelectual. Bueno, vemos que aquí no hay
sabiduría humana, aquí hay sabiduría plena del mismo Señor, mediante el Espíritu Santo, por supuesto. Voy a leerlo otra vez. Versículo 2 dice, como todas las cosas que nos pertenecen a la vida, a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento y aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas, dice. Todas las cosas nos han sido dadas mediante su divino poder y conocimiento de aquel que nos llamó. Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Cuál cosas? ¿Qué cosa nos ha sido dada? Bueno, la Biblia dice que somos herederos del Señor. Somos herederos del Señor. Herederos. Y que Él nos llamó para su gloria, para su honra. O sea, de toda la creación que hay en el universo, el Señor nos llamó, nos escogió para que seamos su gloria, sus primicias, adelante nuestro Señor Jesucristo y enseguida nosotros. Hijos de Dios, porque aquí habla de la naturaleza divina, participantes de la naturaleza divina y todas las cosas referentes a la piedad y a su divino poder nos han sido dadas, dice, todas las cosas nos han sido dadas. Claro, eso lo dijo el Señor. Mateo 28, 18 al 20, dijo el Señor antes de irse al cielo. Todo poder me es entregado en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les ordeno, vayan en todo el mundo. Hagan discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo el Señor. Todo poder me es entregado. Aquí dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas. O sea que ya somos herederos. Ya somos parte del reino de Dios. Ya somos moradores del cielo, aunque estamos en la tierra. Porque dice la Biblia en el libro de Eclesiastés: vi príncipes que caminaban como siervos sobre la tierra. Príncipes. En otro libro dice, a quienes envió la palabra les llamó dioses. ¿Y a quienes envió la palabra? A su pueblo de Israel y después a nosotros mediante el Evangelio. ¿Cuál es la naturaleza divina? Ser Dios. Y si nosotros somos participantes de su naturaleza divina, porque aquí lo dice, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Participante de la naturaleza divina. Claro, si Dios, ojo, yo siempre comparo, digo así, aquí en la tierra, lo terrenal es un reflejo del espiritual. Lo terrenal es temporal, lo espiritual es eterno. Aquí en la tierra, un león tiene hijos, los leoncillos son participantes de la naturaleza de león, sí, por supuesto. Aquí en la tierra, una familia, hombre y mujer, se casan, tienen hijos. ¿Sus hijos son participantes de la naturaleza de papá y mamá? Sí, eso es cierto. Entonces, como lo material es un reflejo del espiritual, entonces, si Dios es una divinidad, porque Dios dice aquí que nosotros también somos participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción de que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, o sea, del pecado. Al apartarnos nosotros del mundo y seguir a Cristo, dice que morimos, ¿no? Mediante el bautismo. Morimos al mundo y seguimos a Cristo, vivimos en Cristo para Dios. Hemos huido de la naturaleza corrupta que hay en el mundo a causa del pecado. Y nos hemos convertido en naturaleza, por el poder de Dios, naturaleza divina, participante de la divinidad que es el Señor, Dios. Como dije, si aquí en la tierra un león tiene hijos, son participantes, ¿no?, de la naturaleza del león, igual a los seres humanos. Al nacer espiritualmente del agua del Espíritu, también somos participantes de Dios, de la naturaleza divina. O sea que somos dioses. Lo dice la Biblia, que somos participantes de la naturaleza divina, porque así dice en el Antiguo Testamento. A quienes envió la palabra, le llamó dioses, dice. Eso lo dijo el Señor cuando lo acusaron y dijo, soy hijo de Dios. No, dijeron blasfemia, 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 blasfema. Tú eres hijo de José y María, tú no eres hijo de Dios, le dijeron. Ahí utilizó el Señor esa palabra para defenderse. Pero, ¿por caso ustedes no han leído que a quienes envió la palabra les llamó dioses, dice, ¿no? Porque Dios hizo que el pueblo de Israel sea participante de la naturaleza divina. Entonces en el Evangelio mucho mejor, porque ¿quién trajo la ley? Moisés. ¿Quién trajo la ley divina de la fe? Cristo el Señor. ¿Y quién es Cristo el Señor? No podemos comparar con Moisés. Cristo dijo, yo soy mayor que Moisés, yo soy mayor que Jonás, yo soy mayor que Noé, soy mayor que Abraham. Ellos se asombraron y dijeron, no, tú no tienes ni 30 años, ya te crees mayor que Abraham. No entendieron. Cristo les hablaba de su naturaleza divina. Entonces el Señor nos ha hecho partícipe de su naturaleza divina, dándonos el Espíritu Santo y fuego, el cual opera en nosotros, ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo que el Espíritu Santo está actuando aquí a través de el apóstol Pedro, el siervo de Dios. Lo mismo. Y ese espíritu carnal no puede entender nada. El espiritual sí, y puede juzgar todas las cosas porque tiene el Espíritu de Dios que viene del centro de Dios, del mismo Dios, el Espíritu Santo y fuego. Por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo y fuego, que es el poder de Dios, para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Cuando un creyente, hombre o mujer, se entrega al Señor, tiene que recibir bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que tenga la naturaleza divina, pues. Eso concuerda exacto con lo que Jesús dijo, las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Las insensatas no tenían, no eran participantes de la naturaleza divina, por eso que se quedaron. En cambio, las que estaban llenas del Espíritu Santo y fuego, que tenían aceite y sus lámparas ardiendo, reserva de aceite, que significa el Espíritu Santo. Entonces, si eran participantes de el esposo, la naturaleza divina que vino y se fueron con el esposo. El que tenga oídos para oír, oiga. Somos participantes de la naturaleza divina. Alguien dirá, no, pero Pedro está escribiendo a la iglesia de aquel entonces. Claro, la iglesia de aquel entonces. Te pregunto, ¿están ellos? No, ya no están, se fueron con el Señor. Estamos nosotros. Y la Biblia dice que la misericordia del Señor es para cada generación.
O sea, Dios habló y le dio participantes de su naturaleza a esa gente que Pedro está escribiendo, ahora es para nosotros. Y cuando nosotros pasemos, será para la generación que sigue. Los que se entreguen al Señor y los que de verdad sirvan al Señor. No a medias, porque serían de las vírgenes insensatas. Entonces, volviendo aquí, hemos recibido prácticamente ya la herencia del Señor. Somos participantes de su herencia, somos sus herederos. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido y nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Por eso es que la creación entera espera la manifestación de quién, de aquellos que tienen la naturaleza divina, que son los hijos de Dios, la iglesia, nosotros. Amén. Entonces, siendo nosotros participantes de la naturaleza divina, según el versículo 4, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Significa que los que somos participantes de la naturaleza divina, en verdad somos creyentes y no estamos participando con el mundo. Porque si no, Cristo dijo, los tibios los vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente, o eres mundano o eres creyente. Eso es lo que dijo el Señor. No hay tercera opción. O eres de Dios o eres del mundo. Y si eres del mundo, eres del diablo. ¿No? Eso lo dijo el Señor. Yo soy de Dios, soy hijo de Dios he venido. Ustedes son hijos del diablo, dijo. Tienen vuestro padre que es el diablo y los deseos que él les ordena y les dice, ustedes lo hacen. Igual ahora, lo mismo, es igual, no ha cambiado nada, es lo mismo. Somos seres humanos igual que en la época de Jesús eran seres humanos, con los mismos defectos y virtudes, lo mismo. Entonces, los que habían oído de la corrupción a causa de la concupiscencia, o sea, del pecado que hay en el mundo, ya somos participantes de la naturaleza divina. Lo que, lo que el apóstol o el profeta Juan dijo. ¿Qué dijo? Bueno, sobre la conversión. ¿Qué eres tú? Soldado. Ya no extorsiones a nadie. Eres participante de la naturaleza divina, no te arrastre el pecado hacia el mundo y seas partícipe con el mundo por el pecado o la concupiscencia. Cambia de vida, eso se llama la conversión. Así que hermano y hermana, si te has convertido verdaderamente, eres lleno del Espíritu Santo y fuego, eres participante de la naturaleza divina, porque así está escrito, ser santos porque yo soy santo. Sin la santidad y la paz nadie verá al Señor. Salgan de en medio de quién, de los corruptos, de los mundanos, y ustedes serán mis pueblos, dice el Señor. Yo estaré en medio de vosotros. Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Dios no habita donde hay corrupción, donde hay mundo. Capítulo 8 de Romanos, ahí lo dice bien claro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, andan en el Espíritu del Señor, lleno del Espíritu Santo. Pero los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. También lo dice en el libro de Gálatas capítulo 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces seamos partícipes de la naturaleza divina, ya que el Señor nos ha dado ese privilegio a los seres humanos de ser participantes de su naturaleza, de su deidad, de su poder, de su Santo Espíritu. Y nos ha dado la oportunidad de ser herederos de su creación, herederos del cielo, habitantes del cielo. Eso lo dice también en otro sitio. Lo dice, que somos participantes de millares y millones de ángeles que le sirven al Señor en el cielo.
Somos participantes de su naturaleza. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Pongan toda diligencia para ser cristianos. Lo dice en otro sitio, dice, sigamos nuestra profesión. Profesamos ser seguidores de Cristo, pues sigamos esa profesión de ser cristianos. Vosotros también poniendo toda diligencia, dice, toda diligencia. No seamos perezosos en buscar a Dios. El Señor decía en 1 de Pedro, velar y orar. Aquí dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué pasa si no ponemos diligencia? No somos diligentes, seríamos negligentes. Los israelitas para llegar a la tierra prometida tenían que tener confianza y fe en el Señor y ser diligentes, poner la mirada en la tierra prometida. Pero muchos desviaron la mirada y quedaron en el desierto. Aquí dice que nosotros tenemos que poner toda diligencia y por esa misma diligencia añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, leer la palabra, al conocimiento dominio propio. Cuando conoce la palabra, ya sabe la palabra, tiene que poner en tu ser dominio propio. Y al dominio propio paciencia, ser paciente, igual que los profetas, los apóstoles. El mismo Señor, a la paciencia hay que añadir piedad, acercarnos más a Dios, practicar la palabra. 7. A la piedad, afecto fraternal, a amar a los hermanos, a amar a la iglesia, a amar la obra de Dios. Al afecto fraternal, amor. No tiene que haber pleitos, problemas, porque sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pasa si el pueblo anda en pleitos, en problemas? Como la iglesia de Corintios, por ejemplo. La iglesia de Corintios andaban peleándose, discutiendo y divididos. Estaban divididos, el diablo se había metido ahí, medio de la iglesia, para dividirlos, para que no anden en afecto fraternal, en amor, porque el diablo siempre contradice al Señor, pues, ¿no? Es anticristo. Porque la orden del Señor dijo, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, cuando se amen unos a otros, se respeten unos a otros, el amor fraternal, de amor de hermano, sabiendo que somos moradores del cielo, participantes de la naturaleza divina, somos sacerdotes del Dios Altísimo y no presentamos sacrificios de animales, no, eso fue en la ley. Nosotros presentamos nuestros cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor, porque somos participantes de la naturaleza divina. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el diablo lo que hace es dividir a la iglesia para que anden peleando, discutiéndose y se van hasta los tribunales mundanos y al final son niños espirituales. O se pelean por la bolsa, igual que Judas, ¿no? Andaba la bolsa. Ahora hay organizaciones donde se ve hasta el internet donde los pastores, los ministros de Dios que se andan peleando por dinero. Señor, reprenda al diablo. Discutiendo y peleando a través de internet por dinero, hermano, por dinero. O sea, son Judas que se pelean ahí por el dinero. Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué tipo de cristianos son esos? Bueno, volviendo aquí dice amor fraternal, amor. Cristo ordenó y dijo, mis discípulos no se pelean, se aman. Los ángeles obedecen esa orden del Señor. Los ángeles dicen, así ordenó el Señor que nos amemos unos a otros. Los ángeles no se pelean, andan coordinadamente trabajando en favor de Dios y a favor de los creyentes.
o han visto a dos ángeles peleando, a un grupo de ángeles, un bando para acá, otro para allá. No, que nosotros, ¿quiénes son ustedes? Somos ángeles de Dios que nos peleamos porque no estamos de acuerdo. Señor, reprenda al diablo. Los ángeles obedecen la orden del Señor. Ámense unos a otros. ¿Y por qué no nos hacemos la guerra y por qué no peleamos? Porque Dios es amor. Dios hizo la creación por amor al ser humano, para nosotros. ¿Acaso no ven la maravilla del Señor en la tierra? La tierra está llena de la gloria de Dios, la maravilla de Dios. Todo lo que hay Dios lo creó para nosotros, por amor, su gran amor con que nos amó. Si Dios no tuviera amor, entonces nos hubiese dado lo peor, pues, ¿no? Lo peor. Viviéramos angustiados, muriéndonos, desnutridos, un desastre, ¿no? Alguien dirá, ¿y por qué hay gente desnutrida en el mundo? Bueno, porque hay acaparadores, hay que se acaparan la tierra, se acaparan el dinero, todos se acaparan, egoístas. No tienen amor a Dios ni al prójimo como ordenó el Señor. Tienen amor a sí mismos, son avaros, vanagloriosos, soberbios, que dicen que la Biblia fue hecho por ciertos hombres para dominar a los hombres. Señor, reprenda al diablo. Y también dicen que hay otros seres que ya han sobrepasado este asunto de pelearse y son más perfectos de nosotros y están en otro mundo. Señor, reprenda al diablo. Siguen contradiciendo la palabra de Dios. Porque la Biblia no dice que hay gente en otro mundo, por si acaso. No dice que hay ángeles caídos, sí, que andan engañando el diablo por el mundo. Y lo llaman extraterrestres. Pero eso es otro tema. Vamos a volver aquí. Dice que 8, porque haciendo estas cosas en vosotros, si estas cosas están en vosotros, no y abundan, no les dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Vosotros también teniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia, dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque Dios es amor, su pueblo tiene que vivir en amor también. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que si no somos diligentes y no utilizamos la doctrina de Cristo para frenar nuestras concupiscencias y pecados, bueno, estamos de más. Ya lo dijo el Señor. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Así que Dios no anda con tibieces, ni quiere tibios tampoco. O eres frío del diablo, del mundo, o eres caliente, lleno del Espíritu Santo y participante de la naturaleza divina. O eres de Dios o eres del diablo. Cristo no viene con titubeos. Él dijo bien claro, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ellos dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham, descendemos de Abraham y somos hijitos de Dios. Dios es nuestro Padre. Cristo le dijo, oigan, ciegos, yo de Dios he venido. ¿Y por qué no me reciben? Vuestro corazón está lleno de orgullo, soberbia, altivez y amor al mundo. Están llenos ustedes de concupiscencia, hipócritas. Ustedes no me conocen, yo he venido del Padre. Si ustedes fueran de Dios, hijos de Dios, hace rato me hubiesen abrazado.
hubiesen recibido. Ustedes no son hijos de Dios. Ah, no, no somos hijos de Dios, no. ¿Y quién es nuestro papá? El diablo, le dijo el Señor. El diablo es homicida y mentiroso desde el principio. Nunca permaneció en la verdad. Y ustedes están en lo mismo porque ustedes son hijitos del diablo. Lean el libro de San Juan y van a ver que es verdad lo que les estoy diciendo. ¿Quieren que le dé el capítulo? Búsquenlo pues. Aquí dice que hay que tener conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo conocemos al Señor? Él lo dijo ya, escudriñar la Escritura. Porque en ella tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí, dijo el Señor. Tienes que obedecer Salmo 1. ¿Qué dice Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anda con los vagos de la esquina, drogándose, fumando o anda en las discotecas. Así dice en el Salmo 1. ¿Dice en la discoteca? Sí, así dice. Bienaventurado el varón que no anda con escarnecedores. ¿Quiénes son los escarnecedores? Burladores que se burlan de los cristianos, se burlan de Dios, se burlan de la Biblia. Son incrédulos. ¿Y dónde andan? En las cantinas, en las esquinas, vagando, robando, tomando, bailando, ¿no? Comiendo, adulterando, fornicando. Hombres y mujeres. Lo dice el capítulo 3 de 1 Timoteo. Esos hombres habrá en los últimos días. Amadores de los deleites más que de Dios. Cuídate de esos fulanitos. Cristiano, cuídate de esos fulanos. Esos son los que no han huido de la corrupción del pecado y andan llenos de concupiscencia, llenos de ideas malignas. Lo mismo que estaban aquellos hipócritas, sepulcros blanqueados que le dijo el Señor. Y ellos pensaban en su mente carnal, nosotros somos hijos de Dios, somos hijitos de Dios. Dios, sí, el Dios terrenal, el Dios de las tinieblas, el Dios del pecado, el Dios de la gula, que nunca ayunan, el Dios de la droga, de los vicios, del alcoholismo, ese Dios, ese era su papá. Porque así andaban, se codeaban con los políticos de turno, se codeaban. Eran, según ellos, la clase A1, la clase, la clase A1 de aquella época. Pero estaban muertos en su delito y pecado. Muertos. El Señor reprenda a Satanás. Cristo ya le dijo que su papá era el diablo. Por tanto, aquí está volviendo a la palabra, dice que si nosotros practicamos, hacemos lo que el Señor nos está diciendo, somos participantes de la naturaleza divina. Pero el que no hace esto, está diciendo el versículo 9, pero el que no hace estas cosas tiene la vista muy corta, muy corta. ¿Qué más? Es ciego. O sea que es peor que un chino. Peor que un chino. Apenas puede mirar. No puede ver la Biblia, no puede leer. No puede. Es un ciego. El versículo 8 dice que es un ocioso también. Y también dice el versículo 9 que ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La purificación. Habíamos aprendido anteriormente también que para purificar nuestros pecados, ¿qué había que hacer? ¿Se acuerdan? Había que ganar almas. El que haga volver del error, del pecado, volverse a Dios, algún alma cubrirá multitudes de pecados. ¿Qué más? ¿Cómo podemos cubrir nuestros pecados? Amando.
la obra de Dios y amar a los hermanos. Cubrirá multitud de sus pecados. Aquí dice que cuando no lee la Biblia, no practica estas cosas, esta doctrina del Señor, santa y verdadera, y no es participante de la naturaleza divina, dice que ha olvidado, es un ciego, tiene la vista corta, o sea, es un miope en otras palabras, un miope espiritual, un miope físico que no lee la Biblia, es un ciego y ha olvidado purificar sus antiguos pecados. Así que no hay que ser ociosos. Hay que poner diligencia. Lo que dice el libro de Hebreos. ¿Qué dice el libro de Hebreos? Dice, ¿cómo es que vamos a descuidar una salvación tan grande, la cual Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas, últimamente nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo? ¿Cómo es que vamos a descuidar una salvación tan grande, habiendo nosotros leído en el Antiguo Testamento que Dios habló a los padres por los profetas, pero último y al final del tiempo nos ha hablado por su Hijo? En otras palabras, Cristo viene hablándonos desde que vino hace más de 2000 años. En la época de Noé el Señor dio 120 años de plazo. A nosotros nos ha dado más de 2000 años. El tiempo prácticamente ya se acabó. Prácticamente se acabó. Dirás, ¿tú cómo sabes? ¿Acaso eres dueño del tiempo? La Biblia dice por las profecías, pues. El ángel que le mostraba al profeta Daniel, capítulo 12, versículo 7, el ángel o el profeta preguntó, Señor, ¿cuándo será el fin? El fin de esta maravilla de lo que estás hablando, la ciencia aumentada y el fin no sé cuándo y el anticristo se levanta. El ángel alzó su derecha al cielo y su izquierda y juró por Dios que vive, que cuando el pueblo de Israel regresara de su dispersión, todo esto será cumplido, el fin será cumplido. Y ya sucedió eso, por supuesto, 1948. Cuando el pueblo de Israel, desde la era 70, vagó por el mundo, últimamente, 1948, regresó, después de esa gran dispersión, a su territorio Israel. Fue reconocido por la ONU. Así que, hermano, la profecía se cumplió. Alguien dirá, pero entonces no fue el fin. Claro, que ya ha pasado un poquito más de 60 años, que para nosotros 60 años, para Dios son milésimas de segundo, porque 1000 años para Dios es como un día. O sea, el fin se acabó prácticamente. Así que seamos diligentes, como dice aquí la palabra. Versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. En Hebreos también dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es Cristo, el Evangelio y su doctrina, si pecaremos conociendo ya el camino de la verdad, si pecamos voluntariamente, no queda sino una expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pone un ejemplo ahí, el que violaba la ley de Moisés era brutalmente apedreado, castigado. ¿Cuánto mayor castigo piensas que recibirá que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda su sangre que derramó en la cruz. ¿Y qué más? E hiciere afrenta al Espíritu Santo. Terrible, ¿no? Es tremendo. Queda un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que se burlan del Señor no quieren obedecer al Señor.
no quieren sujetarse a la doctrina del Señor. No les interesa. Están haciendo afrenta, están poniéndose, enfrentándose con el Espíritu Santo. ¿Qué más? Están pisoteando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Están diciendo tu sangre no nos sirve, es inmunda, su sangre que derramó en la cruz por nosotros. Es terrible, ¿no? Ese es un adversario del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Ojalá que no haya ninguno que caigamos en ese semejante caso. Ojalá, Dios mío, Dios tenga misericordia de nosotros. Aquí dice que somos participantes de la naturaleza divina y dice que también debemos poner toda diligencia y no estar ociosos, sino que tenemos que llenarnos de la doctrina del Señor, porque somos hijos de Dios, participantes de su naturaleza de Dios, en otras palabras. Naturaleza divina, deidad. Dios, somos hijos de Dios, en otras palabras. Hermano de nuestro Salvador Jesucristo, el quien dio su vida por nosotros, fue la ofrenda que Dios mismo mandó para librarnos de qué? De la cárcel, de las cadenas, de la esclavitud que nos tenía el diablo desde el huerto del Edén, cuando cayó Adán y Eva, nuestros primeros padres. Vamos al versículo 10, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Procurar, poner diligencia y procurar ser firmes vuestra elección. Vuestra elección. ¿Y quién nos ha elegido? El mismo Dios. ¿Y cómo nos ha elegido? Desde antes de la fundación del mundo dijo, fulano de tal en tal época va a nacer y voy a hacer que nazca de tales padres, va a vivir en tal lugar, ese va a ser mi hijo. Esa mujer que nace en tal lugar, en tal época, va a ser mi hija, van a ser mis herederos. Así nos eligió el Señor. ¿Y quién nos ha dicho eso? ¿Cómo sabemos? En el capítulo 25 de San Mateo lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Que en el día del juicio, dijo el Señor, separará las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas, los elegidos, dirá, venid bendito de mi Padre. Benditos. Heredar el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Eso concuerda con lo que Jesucristo dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo les elegí a vosotros. ¿Por qué dijo el Señor así? ¿Cuándo nos eligió? Antes de la fundación del mundo. ¿Y quién nos eligió? El mismo Creador, el mismo Padre. ¿Quién lo dijo? Cristo lo dijo. Nadie viene a mí si el Padre no lo trajera a mí. Y nadie puede conocer al Padre si es que el Hijo no lo da a conocer. O sea, estaban en el mutuo acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de la fundación del mundo, el Señor nos eligió. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caerás jamás en pecado. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor, Dios y Jesucristo nuestro Salvador.
haciendo esto que nos está diciendo el Señor, ser participantes, diligentes, no perezosos, no ociosos, no ciegos, nos otorgarán una amplia entrada en el reino de los cielos. Los ángeles estarán a cada lado esperando, nuestro Señor esperando allá en su trono sublime. Adelante, hijos, pasen, hijos del Dios Altísimo, nos dirán. Elegidos del Dios Altísimo, elegidos e hijos del Creador. Por eso es que la Biblia también dice en otro sitio, la naturaleza entera espera la manifestación de los hijos del Señor. Dice que los árboles se inclinarán y darán palmada de aplauso. Sus hojas, sus ramas aplaudirán al Señor Jesucristo y a los elegidos atrás de nuestro Salvador. Nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero. Amén. El Señor nos recibirá en el cielo, como también lo dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Así dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes que me dejan, léalo el versículo 8, serán corona, cabeza de todos los pecadores, brujos, hechiceros, adivinos y todos los pecadores. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordarlo, dice Pedro, siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepa de memoria y estéis confirmados en la verdad presente, yo siempre les voy a recordar, dice Pedro, que nosotros somos los elegidos, herederos del Dios Altísimo y somos participantes de la naturaleza de nuestro Dios y tenemos la misma fe preciosa que el Señor nos ha dado. Amén. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, dice Pedro, el despertarlos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener en memoria estas cosas. Ojo, lo que dice Pedro, ya Pedro se iba con el Señor. Pedro ya se iba con el Señor. Ya Cristo le había dicho igual que a Moisés. Moisés, sí Señor, se te acabó tu tiempo en la tierra. Nos vamos al cielo. Amén, Señor. Voy a escribir estas cartas a tu pueblo. Para que tus elegidos sepan estas maravillas, este regalo de la herencia que nos has reservado a tus elegidos. Ya el Señor le había dicho a Pedro, te vas conmigo, así como le dijo a Elías también, nos vamos al cielo, profeta Elías. Te voy a mandar el vehículo para que te lleven al cielo. ¿Y cuál era el vehículo? ¿Un avión? ¿Un helicóptero? No. Carros de fuego y caballos de fuego. Un vehículo especial. Dios le mandó a Elías, porque ya se le acabó el tiempo. A Jesús el Señor se le acabó el tiempo. Y Jesús hizo una vigilia en la noche para pasar la última prueba, que era la cruz. Una vigilia de 3 horas. Pasaba la última prueba. Aquí, ¿cuál fue la prueba última de Pedro? No sabemos. De repente por la historia se puede saber algo, pero aquí lo que a nosotros nos interesa saber es que el Señor nada sin antes anunciarle a sus siervos lo que Él va a hacer.
Por eso es que también el Señor le dijo a Moisés, tú tienes que estar en mi secreto, en tu cuarto de oración. Yo te voy a hablar y tú vas a hablar al pueblo, lo que yo te diga. Amén, Señor. Miremos cómo es la relación de un verdadero siervo de Dios. Pregunto, ¿Pedro estaba preocupado en recoger plata, dinero para almacenarlo? No, estaba ocupado en la palabra de Dios. Pedro, hombre sin letra, pero aquí el Espíritu Santo a través de Pedro está revelando, como dice, grandísimas y preciosas promesas para los creyentes nosotros. Maravillas del cielo, tesoros escondidos que en el tiempo antiguo no se dio a conocer para los futuros hijos de Dios. Ahora sí, mediante el Evangelio de Cristo y mediante sus apóstoles, que fueron testigos presenciales de la gloria del Señor, que nos fue revelada en los últimos tiempos, que era la venida de nuestro Salvador a la tierra, el Verbo de Dios hecho carne. Mañana vemos esa parte, testigo de Cristo, no testigo de Jehová, ojo, testigo de Cristo. Mañana lo vemos esa parte tan importante, tan interesante. Lo veremos mañana. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde y vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Eres grande, maravilloso, que nos enseñas tus maravillas, nos enseñas tu palabra, un tesoro escondido, una perla preciosa, como dijiste, Señor, que es tu palabra, el Evangelio. Gracias, Señor, te damos, ayúdanos a dar frutos y obedecer tu palabra. Que demos fruto a 30, 60 y a 100 por uno, como dice la Escritura. Que seamos buena tierra y no seamos tierra maldita que no produce nada. Ayúdanos a obedecer tu palabra mientras hay tiempo de salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia, bendice a los oyentes. Quita, Señor, todo espíritu de tormento que el diablo los tenga aprisionados, engrietados. Rompe toda cadena del diablo, toda cárcel del diablo, toda cárcel de idolatría y de vicio y de pecado y de concupiscencia. Aplasta, Satanás, y desata a los oyentes, Señor, que sean tus hijos e hijas. Gracias, Señor, para que sean participantes de la naturaleza divina y de la fe preciosa que nos has dado. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo de Israel y bendice a tus siervos que predican tu palabra verdadera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, cuídanos del mal, como dice Salmo 91. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.